Saludos, Alfredo. Saludos, mi amigo. ¿Cómo está, don Rafael? No te veía. Sí. Y eso no es bueno porque el calor humano es algo extraordinario. Así mismo es. Cohesiona. Exacto. Entonces, en estos tiempos tan difíciles, los tiempos, tú habrás de reflexionar hoy aquí sobre ellos, sobre los tiempos. Y si cohesionamos las sociedades, tendremos mucho menos problemas. Hoy día la angurria, la desesperación, el atraso, porque que usted no lo crea, hay potencias hoy día que se han quedado rezagadas y eso las tiene al garete, desesperadas, y pueden hacer cualquier diablura. Esperemos que no. Precisamente hoy es un día importante que tenemos con nosotros Alfredo, científico de la ciencia física nuclear, y tiene amplio conocimiento de los eventos que se suceden en la humanidad, porque él los ha vivido de alguna manera. Al tener una formación académica en un país inmenso, grande, y cuando era aún mucho más grande, cuando era la Unión Soviética, pues eso le da una amplitud en el pensamiento y puede radiografiar mejor los acontecimientos y sacar sus conclusiones, porque ustedes saben que el médico le manda a hacer una radiografía para saber dónde está el problema. Ya está más moderno eso, y eso es lo que hacen los cientistas, que tiran radiografía y estudian los acontecimientos y sacan sus conclusiones. Bueno, Alfredo, para no abundar mucho, desde tu óptica, la humanidad marcha por buen camino. Yo pienso que la humanidad está en una fase que lo que está existiendo, no tecnológicamente, sino socialmente, se está ralentizando. Está existiendo una degradación de la sociedad a nivel mundial. Quizás nosotros vemos, como bien has dicho, desde otra óptica, desde la óptica de la edad, de la óptica de la experiencia vivida, ¿verdad? Y podemos hacer comparaciones. Pero una de las cosas que más me preocupa es que las sociedades, yo pienso que no van por el camino correcto. Las sociedades actualmente, usted ve la misma juventud, no se prepara como se preparaba antes. Los conocimientos están limitados prácticamente a lo que ven en una tableta, en un teléfono. Y como bien tú sabes, ahí se vierte una cantidad de información, muchas de ellas falsas, muchas de ellas tergiversadas, mucha información que prepara a la civilización para acontecimientos que no son realistas. Y vemos eso ya no solamente en la misma sociedad, sino en los gobiernos de estas sociedades. Yo pienso que analizando los gobiernos que existían en la época de las confrontaciones ideológicas, cuando existían dos grandes bloques, el socialista y el capitalismo enfrentado ideológicamente, ya esas ideologías se han perdido. Ahora hay enfrentamientos económicos, enfrentamientos de poder, y yo pienso que todo el mundo lo puede apreciar. Gente que tienen ya más de 40, 50 años pueden notar que los intereses de los gobiernos y de los países se centran políticamente en mantenerse en el poder. Hacen todo lo posible por mantenerse en el poder. Y para esto
pues si es necesario, utilizando la tecnología como se está haciendo ahora en las redes sociales, bombardear a esta juventud que va en crecimiento, pues lo hacen y es lo que están haciendo. Usted hace encuesta a pie de calle y pregunta dónde está, en lo mismo Estados Unidos, la confrontación que existe en Ucrania ahora mismo. Las encuestas que se hacen, la inmensa mayoría de la juventud americana le enseñas un mapa y le dice dónde está Ucrania y no sabe. En Europa pasa lo mismo. Entonces, yo a veces veo las redes sociales con ese objetivo de hacer una valoración y hay personas en las redes que hacen encuestas a pie de calle en la juventud a la salida de las universidades y hacen preguntas tan elementales de geografía, de conocimientos generales y no tienen idea. Entonces eso es preocupante. ¿Por qué? Porque las sociedades tecnológicamente se desarrollan y van a ritmo en dependencia del conocimiento que van adquiriendo esa sociedad. Si el conocimiento de la sociedad como tal empieza a detenerse, empieza a pararse, pues entonces no va a haber desarrollo mañana. Pasa lo mismo, y eso se ha visto, por ejemplo, en países, algo muy sencillo. Imaginémonos aquí en República Dominicana, ¿verdad? Usted en su niñez recordará que había una población del campo que mantenía las tradiciones de cultivo, mantenía las tradiciones. Eso se ha perdido. Ahora mismo toda esa juventud no quieren vivir en el campo. Entonces dejan todo a expensa de una tecnología. Lógicamente las tecnologías pues sí avanzan, van avanzando y las empresas las hacen funcionar, pero las hacen funcionar a todo costo. Al costo de la salud, al costo de lo que venga, por tener un beneficio y poder mantener una población. Esa situación es preocupante. Yo no creo que se vaya por un camino correcto, ¿verdad? No bueno, sé. Hay enfoques que obedecen a corrientes de gobernanza. Voy a poner un ejemplo simple de algo que vi anoche, que fue especie de un debate entre figuras que aspiran a una candidatura electiva para representar en la Cámara Senatorial a la sociedad. Llegó el tema de la educación y casi en consenso. El problema de la educación es los profesores. Pero ¿qué pasa? Que los profesores de hoy, desde mi óptica, en términos filosóficos, son los profesores de siempre. Son los profesores de principios del siglo XX, los profesores de finales del siglo XX, son los profesores del siglo XXI, del principio del siglo XXI, y se les olvida a esos individuos porque tiene un esquema ya neoliberal. Es decir, su conducta es neoliberalista. Entonces, ¿quién es el que tiene la culpa? Porque hay que privatizar la educación. Porque no se dan cuenta que el ministro de Educación es un inepto. No se dan cuenta que están al servicio del gran capital. No se dan cuenta que quieren hacer desaparecer la educación pública y al servicio de todos y para todos, porque están los colegios privados, las universidades privadas. Bueno, decía alguien que unas reflexiones que hacía sobre, se quiere condenar al estudiante que se le asigna una tarea para realizarla en su casa, condenarlo en el sentido de que no se apura por hacer la tarea como se apura por darle seguimiento a cualquier actividad virtual, su teléfono,
las diferentes plataformas que los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos tienen la inclinación de revisarla para enterarse. Y él decía, bueno, usted no puede condenar al joven, al niño, al adulto que no haga la tarea con tanto interés, porque es una interacción fallida entre el alumno y el libro. Es una interacción muda, porque cuando le pregunta quién fue Cristóbal Colón, el libro no le responde adecuadamente. Pero si él lo busca en la inteligencia artificial, que responden a los diferentes intereses que están en procura de tener incidencia importante en la humanidad, en las potencias. Cada potencia tiene su inteligencia artificial, tiene su base de datos, y sobre esa base responden. Bueno, a donde te quiero llevar es que el niño interactúa con el teléfono. El teléfono no le da seguimiento al niño, le responde al niño y interactúan. Entonces hay que readecuar la educación hoy día a los nuevos tiempos y no echarle la culpa, como dicen aquí, cuando la partera no es buena, que le echan la culpa a sí, eso es lo que yo estaba planteando cuando hiciste la pregunta. El problema es que ¿quién filtra esos medios? ¿Quién es el que permite qué poner y qué no poner en esos medios? ¿Quién es el que crea centros de trolls, que son lugares donde se preparan informaciones falsas, ¿verdad? Y la introducen en las redes sociales a través de presentaciones de chicas bonitas o de chicos bonitos, ¿verdad? Y cada sector de la sociedad se declina por una posición. Y ahí esas personas que están transmitiendo, esos maestros virtuales, están comprados y están desinformando. Es catastrófico eso. Entonces, claro, ahí los países tienen que tomar medidas. Ahí es donde yo aterrizo y digo, entonces hay que readecuar el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene una competencia dirigida, bien enfocada por los que controlan el gran capital en el mundo, porque quieren volver zombie a la gente, pero no se dan cuenta que además de volverlos zombies, están condenando a la humanidad a desaparecer. Pero fíjate que yo te digo, Rafael, yo voy un poco más profundo. Se ha enquistado esta situación que ha llegado a los senos de la familia, porque delimitemos lo que es la educación familiar del individuo desde que nace en su casa y que sale de la casa. Tiene que haber una educación, y está la educación de los maestros, que viene siendo, desde mi punto de vista, tendría que ser una educación complementaria de aquella. Pero si la raíz está infestada, que es el seno familiar, ¿cómo tú vas a pretender que una educación en la escuela te supla eso? Y lo estamos viendo. Los valores que se están transmitiendo en esta generación son valores que es un debate difícil, ¿verdad? Pero son valores que yo no los concibo. Quisiera agregar, para que tú lo abundes si quieres, que la humanidad está en un periodo de transición interesantísimo y que será de gran trascendencia para la consolidación de la humanidad. El periodo de transición, de la forma que conocemos a la forma distinta que ya está vigente en todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento del ser humano. Claro, para ello tiene que imperar la solidaridad, tiene que imperar cohesionar las diferentes formas de vivir de los pueblos, cohesionarlas alrededor de ideales, de objetivos,
de producir acontecimientos que favorezcan al desarrollo de los negocios, de los comercios, de la producción, en todo el sentido amplio de la palabra. Y claro, para eso tiene que haber una actitud de que todos tengamos la oportunidad de desenvolvernos bien, ganar yo, ganar tú y ganar el otro, que ganemos todos. Bueno, yo no soy tan pesimista en el sentido de que los obstáculos que se están produciendo, que son forcejeos por querer dominar, querer repartirse naciones, querer ignorar la grandeza de naciones, y eso podría entonces echarle una pasta de jabón al sancocho o al sancocho. Pero que se están dando los pasos para evitar toda esa diablura y travesura que tienen los que siempre han hecho eso, los occidentales. Tienen fama de guerreros, fama de sangrientos, de carnívoros, de raptar niños, convertirlos en basuras humanas. Bueno, ya lo han vivido los aborígenes y todos los países que han sido víctimas del atropello. Yo pienso que todo eso no va a ser suficiente como para derrotar la corriente modernista que hay de que la humanidad está ante la antesala de vivir una época de grandes logros y éxitos y de mucha energía que va a producir un entendimiento de todos los aconteceres globales. Eso quería yo agregar. No, está bien, es una posición como puede ser la mía también, pero yo no lo veo, Rafaelito, la situación tan fácil como así, ¿verdad? Acuérdate que un parto no es fácil. Claro que no es fácil. Pero yo te recuerdo una cosa, Rafaelito. Estamos una nueva era. Ahí es donde está el problema. ¿Y qué era estás pariendo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la era que estás pariendo? Una era que son de personas que viven pegadas a un teléfono escuchando cosas que no todas son positivas. Porque si tú estás desde la escuela hasta la casa viendo cosas positivas, ahora mismo, Rafaelito, nadie quiere trabajar. Todo el mundo, toda la juventud lo que quiere es estar en las redes sociales para ganar dinero, para que le pongan un like. ¿Tú piensas que eso es dinero? Lo que hay que revertir pero claro, pero procesos inadecuados. Pero el dinero es algo, el dinero es algo que no es productivo en el sentido actual de la situación, porque eso no, ¿qué produce eso? Son corrientes. Claro, ahí es donde está el problema. Recuerda que la iglesia desde que surgió fue algo controlador de toda la humanidad, y ahora mismo eso, hasta eso se ha perdido el control ese. Sí. Bueno, entrando en otros terrenos, hay dos acontecimientos que están transformando el planeta. Uno, la bipolaridad, que tiene que ver con las relaciones en lo amplio de la palabra entre las naciones, y la inteligencia artificial, que está preparando la humanidad para estos acontecimientos y facilitar la vida en armonía y en mayor cantidad de progreso para todos los seres humanos. En el África hay ya actitud de naciones poderosas que lo ven como hermanos mayores y están prestando grandes cooperaciones en el desarrollo de esas etnias, tanto Rusia, China, Irán y otros países están muy interesados en el desarrollo del continente africano. Así ya se ha logrado un estatus de cierta tranquilidad en todo lo que tiene que ver la parte asiática del globo terráqueo. Y en la euroasiática, pues, todavía quedan los restos de apetencia de Occidente de querer adueñarse de esos territorios para repartirse a Rusia de alguna manera.
Pero ¿no piensas tú que esa transición por la que está atravesando la humanidad será de gran beneficio para la civilización y hacer que perdure miles de años en paz? Le voy a poner un ejemplo, porque ya, ahora claro, el boom ha sido, y ya lo hemos analizado en otro programa, la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que no deja de responder a intereses. O sea, que se consolida en una línea o en otra o en una tercera, porque actualmente ya se preparan inteligencia para funciones específicas. El ejemplo que la humanidad vivió, lo comenzó a vivir cuando se descubrió la fisión o división del átomo. Cuando se descubrió, científicos vieron que la división del átomo generaría una inmensa cantidad de energía que la humanidad la podía utilizar en beneficio. Eso llevó al desarrollo posterior de dos vías, una vía pacífica y una vía militar. Si analizamos esa balanza, la vía pacífica de la energía nuclear, Occidente la ha tratado de limitar constantemente, ¿verdad? Prohibiendo que se construyan centrales nucleares, está Europa cerrando centrales nucleares, que sí es malo para la humanidad, pero en la parte militar no. Tanto Occidente como Oriente, China, Rusia, Corea, siguen desarrollando armas nucleares cada vez más destructivas. Por eso decir que la inteligencia artificial va a traer progreso, sí, pero va a traer también consecuencias muy perjudiciales para la humanidad desde mi punto de vista, porque ya lo hemos vivido. No todo lo que trajo la división del átomo ha sido positivo. La humanidad, cuando empezó la división del átomo, también se enfrascó y la Unión Soviética empezó el trabajo de la fusión o la unión del átomo, que libera mucha más energía. Si desde aquel momento hubiese trabajado en esa línea, nosotros tuviéramos reactores de fusión nuclear que serían, digamos, el gran futuro de toda la humanidad, no los reactores que tenemos ahora. Pero sin embargo, no se da ni una centésima parte del dinero que se manda, que las naciones mandan a desarrollar armas, no se manda en esa dirección científica para solucionar el problema de la energía de la humanidad para siempre. La fusión del átomo de hidrógeno, por ejemplo, es agua. Tenemos océanos inmensos y la cantidad es mínima y podemos generar toda la energía de toda la humanidad sin ningún tipo de problema y a costo prácticamente cero. Pues no, eso no interesa. Entonces, decir que la inteligencia artificial va a traer el gran desarrollo de la humanidad, yo no lo veo así, Rafaelito. No lo veo así porque, de hecho, actualmente lo que está demostrando que la inteligencia artificial cerradamente, ocultamente, está trabajando en otra dirección. Sí, como el que come pan. Hay una flauta de pan, está comiendo pan y está dejando las migajitas para la parte, digamos, sí, del desarrollo. Esa percepción que tú tienes, que es muy correcta, es por la actitud de Occidente, pero cuando tú te lees, por ejemplo, los planteamientos de Xi Jinping, que procura el mandar a los pueblos para desarrollarse y tener avance mutuo y cooperación mutua e integración, donde todo el mundo se beneficie y todo el mundo
de acuerdo a sus posibilidades, haga sus aportes. Entonces la inteligencia artificial va a servir de mucho para esos. Claro, pero de esa manera. Yo no estoy diciendo que no, pero es que China, por ejemplo, yo no sé si leíste, que lo publiqué yo, creo que fue ayer, el presupuesto militar de China ha tenido que elevarlo a más del 7% del PIB de China. Ya empezó una carrera Recuerda que China militar. es un país con un sistema informático, diríamos, cerrado. Sí, claro. Entonces ellos dejan trascender lo que les interesa y lo que... Sí, pero no, yo no me refiero a eso. Pero que sea verdad, que no sea el 7, que sea el 20. A lo mejor lo que ellos invierten en militarismo es pero muy superior a lo que ellos... Pero sí, pero por eso te quiero decir. Pero, ¿y por qué? Garantizar. Ahí vamos. O sea, que yo no estoy buscando ahora... agresiones. Claro, y lo mismo que hace Rusia. Es que ahí donde quiero llegar. Sí. No quiere decir que el Oriente sea malo porque haga eso. El problema es que lo tienen que hacer obligatoriamente. Claro, porque ya tienen como experiencia que claro. al principio del siglo XX, toda la potencia querían, finales del XIX y principios del XX querían repartirse a China, Inglaterra. No, pero vamos a más. Italia. En la Segunda Guerra Mundial, Rafaelito, tú que lees mucho también y tienes un conocimiento, ¿quién creó el fascismo? ¿Quién lo creó? ¿Dónde nació el fascismo? Nació bajo la sombrilla de las potencias capitalistas del momento. Y ahora mismo... Pero dicen que nació el fascismo en los montes de Himalaya. No, ahí lo que se dice es que la esvástica viene de ahí, de la época de los romanos. Pero eso es un símbolo, ¿no? Yo me refiero, Rafaelito, a la posición que surgió el fascismo, la Unión Soviética logró de alguna forma eliminar gran parte de ese fascismo, pero no lo erradicó. Y mira, ahora ha surgido. ¿Está preparando la humanidad para dar el salto de menos a más? Bueno, ¿a qué tú llamas preparándose? La humanidad para dar un salto. Bueno, la humanidad ha venido desarrollándose, pero... Dejar atrás todo el sistema productivo que conocemos, la forma... Bueno, ahora mismo, pues fíjate tú... Que a principios del siglo XX todo cambió. Porque cambió la industria, cambió todo. Ahora mismo, pues ya... Ahora mismo está cambiando todo. Ahora mismo se está hasta fabricando carne de res. Y eso se ha permitido por la tecnología, no es por otra cosa. Sí. Por los desarrollos tecnológicos que existen a nivel, digamos, del ADN, ¿no? Es que surge la pregunta, ¿tú crees que vamos bien? ¿La humanidad va a alcanzar mejores niveles es que si nosotros... coexistencia pacífica. Es una lotería. Es una lotería porque... Uno piensa que hay que trabajar para que eso se produzca. Ah, claro que hay que trabajar, Rafaelito. Hay que trabajar. Pero para la lotería no se trabaja. Ahí está el problema, que no se quiere trabajar y se quiere ganar la lotería. Ese es el grave problema, que no se quiere trabajar, Rafaelito. Los gobiernos se quieren enquistar. Entonces, tu síntesis sobre eso. No, mi síntesis, yo como la veo, yo pienso que hay países como, digamos, Rusia, China y demás que han comprendido eso y se han dado cuenta. La India han comprendido esa situación. Brasil ahora sabe, en México, ojalá y no tengamos retrocesos. Y han comprendido que hay que buscar esa solución, que Occidente quiera mantener su nivel de desarrollo y de vida y de tendencias sociales, es un problema de Occidente. Lo dijo en su momento cuando empezó el conflicto en Ucrania, lo dijo en un discurso Putin, él dijo, el mundo no lo vamos a tener como lo hemos visto hasta ahora. Ahora mismo existirán países que pertenecerán a un bloque, existirán países que pertenecerán a otro. Exacto. Pero no es malo. No, claro que no es malo. El problema está
en los países que se queden en el medio. Ahí es donde está el problema. Ahora hay muchos países que están en el medio, pero se están dando cuenta. Entonces, que al final se tendrán que dar cuenta los países que a veces hasta perder, cuando tú pierdes, a veces tú ganas. Claro. Cuando tú pierdes, tú ganas. No quiero poner ejemplo porque estamos hablando, ¿verdad? Pero hay momentos en que tú dices, ok, yo voy a perder aquí en esta economía, pero a la larga yo voy a ganar en mi sociedad y yo tengo que poner orden en la sociedad que yo tengo en mi país como presidente y como partidos, ¿verdad? Yo voy a poner un orden, tengo que ponerlo porque si no, no hay futuro para mi país. ¿Qué países van a hacer eso? Bueno, veremos quién lo va a hacer. Bueno, partiendo de esa óptica que tú no solo percibes, sino que tienes, sin necesidad de caer en que se puede interpretar que tú te estás entrometiendo en los asuntos internos de este país, porque No. Además, este país es demócrata. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú Entonces crees no. que se esté preparando aquí este país para que se produzcan cambios importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo de la sociedad? ¿Tú crees que aquí se estén dando los pasos para eso? ¿Han entendido en el momento histórico que se encuentra la humanidad? En un momento En el momento de la transición que se encuentra la humanidad. En un momento hicimos un programa, hay que ver los programas y yo te decía que un gobierno de cualquier país, no me refiero a en cualquier país, tiene que responder a los intereses de su pueblo, nunca a los intereses de otros pueblos. Y los momentos de la humanidad vivido, se ha visto que a veces responder a los intereses de una ideología, sea A o sea B, va en detrimento del pueblo tuyo. Entonces, para mí, el gobierno, sea el que sea, lo primero que tiene que hacer es responder a los intereses del país. ¿Cómo responde a los intereses del país? Haciendo obra. ¿Cómo responde a los intereses? Que el pueblo progrese, que la situación económica del país no sea coyuntural. ¿A qué me refiero con una situación coyuntural? Que bueno, dado un interés voy a arrastrar millones en deuda para que tú vas a dejar a futuro. O sea que cuando tú vas a responder a los intereses del país, tú tienes que responder en todo el abanico, no solamente en una dirección. Ese es un buen gobierno. Y puede ser aquí o puede ser en cualquier país. Yo, por ejemplo, te pongo ejemplo de España. España ahora mismo, ¿a qué interés está respondiendo? Remotamente no está respondiendo al interés de su país. Entonces, cuando tú ves eso, pues tú dices, bueno, ¿y qué pasará? ¿Es bueno el gobierno? Desde mi punto de vista no es bueno. Porque tú ante todo tienes que responder y tienes que llevar el bienestar a tu país. Y si queda, ayuda a los más necesitados que están al lado. Tú lo que no puedes es quitarte la camisa y el pantalón para dárselo a otra y tu gente pasando hambre aquí. Eso no puede ser. Vaya, no es lógico. Si cada país pensara así, porque hay países que sí pueden hacerlo. Hay países muy ricos que pueden hacer eso. Entonces, ¿dónde está la situación? En los países que puedan hacer eso, ¿bajo qué sombrilla lo hacen? Hay países que desinteresadamente ayudan. Hay otros países que todo es un interés. Pueden hacerlo porque tienen los recursos y el dinero, pero condicionado a unos intereses que te quieren aplastar. Entonces, eso no es bueno. Y yo nunca me voy a aliar a un país que utilice ese chantaje. Tú sabes, ya hablando de políticas
más al interés internacional que en el siglo XVII, el siglo XVIII, sobre todo, se producían grandes luchas entre los ingleses, los franceses y los españoles en los territorios de América, porque los franceses y los ingleses querían arrebatarle parte de los territorios que tenían los españoles en América y crearon condiciones de agitación bélica para producir acontecimientos como por ejemplo los filibusteros, ¿cómo se llamaban los otros filibusteros y los que eran de los mares? Sí, bueno, los piratas. Los piratas, sí. Los filibusteros que azotaban las costas. Sí. Por ejemplo, ya para el siglo XVIII los franceses azotaban, agredían permanentemente en la isla de Haití, que era como se llamaba, la parte más occidental, y ahí hicieron, luego de muchas agresiones, una cabeza de puerto. Lograron arrebatarle en la punta occidental de la isla a los españoles una porción, y ahí construyeron entonces un puerto. A partir de ahí ellos siguieron guerreándose los franceses para seguir adueñándose de parte importante del territorio de la isla de Haití, Sí. se conoce hoy como la isla Hispaniola. Sí. No sé por qué se llama así, pero evidentemente las potencias, por muy lejanas que tú pienses que estén, inciden en los acontecimientos que se producen en otros lugares, como aquí, por ejemplo. Claro. Los franceses querían un pedazo de la isla. Te hago esa observación porque hay una situación rarísima en Haití hoy día, donde hay supuestamente unas bandas que controlan medio Puerto Príncipe. Sí, eso viene ya arrastrándose ya de años ya. Lo han denominado en Occidente que son bandas. ¿No habrá alguna potencia interesada en crear situaciones de esa naturaleza en Haití para arrebatarle a Haití a lo que históricamente la han saqueado? Mira, Rafaelito, ¿Y qué basado un poco en lo que me has dicho. ¿Dónde Sí, ves? ahora te voy a decir mi el punto país, de vista, ¿verdad? Ahora te voy a decir mi punto de vista. Desde que, digamos, hasta de antes del Imperio Romano, nosotros llevamos en los genes la conquista. Y recuerda que si te vas a América, como los incas, los mayas, guerreaban y cogían territorio en África, pues hasta que los españoles empezaron a comprar esclavos y los portugueses y los holandeses los comercializaban, ellos mismos atacaban otras tribus africanas para coger a esos esclavos y mandarlos y ganar dinero por ese negocio de los esclavos. Exacto. O sea que eso, y si nos vamos a la parte oriental, a la parte de China, Mongolia, los imperios que han surgido bajo ataques y matanza y quedarse con territorio. O sea que eso no es un problema de actual, eso no es un problema digamos, que surge con que se colonizaron. Claro que bajo esa misma bandera y ese mismo ímpetu de ambición se colonizó toda América. En el caso de aquí, yo siempre digo algo. Siempre que ocurra algo que está fuera de lo normal, busca dónde está la semilla que motivó eso. Y más en el caso de Haití. Si vemos
Haití, salvando el oro que aparece y demás, no tiene otras cosas, lo que tiene una población reprimida en el sentido económico, social, no hay desarrollo. Entonces, cuando surgen esos conflictos organizados donde fluye dinero, fluye armas, búscate un motivo y búscate un objetivo a largo plazo. Yo pienso que no hay que estudiar en una universidad para saber que en el caso de Haití, independientemente que digamos que Occidente no tiene moral, pero moralmente está presionado para buscar una solución y ven la solución más fácil y más rentable que República Dominicana se haga cargo de ese problema. Y van a presionar. ¿Qué posición va a tomar el gobierno? Ahí es donde está la pregunta de millón. Pero si esos problemas sociales que hay ahí, yo estoy desde mi punto de vista convencido que tienen que estar financiados y apoyados por algún objetivo a corto y mediano plazo con la situación de Haití. ¿Cuál puede ser? Bueno, corresponde a los servicios de inteligencia a ver qué... ¿No le interesará a Rusia tener una cabeza de puerto ahí en Haití? No, porque Rusia tiene sus posiciones bien definidas. Tú viste la visita de Patrushev ahora, que estuvo en La Habana, estuvo en Nicaragua. Sí, pero los españoles tenían el control de todo. Ah, no, claro. Sí, querían más. Sí, pero es que yo no pienso que este sea un objetivo. En el caso de Rusia, en este momento, hay objetivos mayores en el caso de Rusia. Hay objetivos, digamos, en África importantes y ya tienen los resultados. Tú has visto cómo han echado a todos los franceses de ahí. Entonces, esos objetivos para Rusia ahora son... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Níger, que los franceses tuvieron que... Ahí están una de las minas más importantes de uranio que existen en el mundo. Dejó sin uranio a Francia. Y van a dejar sin otras materias primas de litio de África a Europa. Entonces yo pienso que en el caso de Haití, este no lo veo como un momento de interés, digamos, para Haití, para Rusia. Sí lo veo como un interés occidental de solucionar y consolidar la posición de la isla a favor de ellos, porque sabe que República Dominicana está bien definido su posición con Estados Unidos. Haití no, porque hay mucha inestabilidad. Sí. Y eso no le conviene Bueno, finalmente, dos preguntas. Poco, si tuviera una bola de cristal enfrente. Ah. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato de este país? ¿Cómo tú ves el futuro inmediato de la ciencia a nivel global? No, la ciencia, Rafaelito, hablando inmediato, va a seguir desarrollándose bajo el paraguas de los intereses económicos de empresas y van a seguir financiando universidades, institutos de desarrollo en aras de intereses económicos. No la veo que se va a cambiar esa línea. Yo no veo la ciencia desarrollándose bajo los intereses sociales de ayuda a las sociedades, no. La ciencia, esto ni le va a interesar al capital en hacerlo y los países tampoco lo va a hacer en función de eso. Tú nunca vas a ver, digamos, por ponerte un ejemplo aquí, creando un instituto de investigaciones para construir aquí nuevas tecnologías de batidoras, de esto. No, por ahí no van a ir los tiros nunca. Los tiros van a ir en función, digamos, de buscar, las empresas buscan siempre primero interés económico, que le reporte un interés como siempre ha sido,
o los países que le reporten un interés militar de supremacía bajo una tecnología. Ahí van a liberar todo el dinero y bueno, y Europa lo ha planteado abiertamente en el Parlamento ahora recientemente, la semana pasada, que han dicho que hay que prepararse para una guerra con Rusia. Hay que estar locos, pero bueno, siempre los locos aparecen y habrán que limpiarlos, ¿no? Porque es así, no hay de otra. Entonces, yo no veo que la tecnología se vaya a cambiar esa dirección, ese trazado que viene desde, como te decía, desde que se descubre la división. Si analiza todos los desarrollos tecnológicos que han habido importantes, se han iniciado, como lo decíamos en un programa, bajo la sombrilla de desarrollos militares. Y entonces los rezagos que quedan, pues lo pasan. El fax, por ejemplo, que inició esta era digital, pues surge un desarrollo militar. Internet surge igual por un desarrollo militar. Las grandes comunicaciones que existen en los nuevos sistemas de abrirse al espacio surgen también bajo intereses militares, aunque lo estén camuflados por un instituto de investigaciones científicas, pero al final el que financia eso es el dinero de los bloques militares, porque analiza qué cosa es la NASA, qué cosa es Rosatom, quién desarrolla todas las tecnologías espacial rusa, los intereses militares, y Estados Unidos igual, y Europa igual. O sea, aunque esté, no, mira, el acelerador de partículas, sí, el acelerador de partículas está financiado por la Comunidad Europea, por varios países del mundo, pero los desarrollos que se están haciendo ahí, todos los que están participando, es buscando supremacía en armamento. Es para donde primero se va a desviar. Porque esa inversión de miles y miles de millones de dólares se hubiera podido desarrollar en crear el primer reactor operativo tokamak para la generación en la fusión nuclear, y eso no se ha hecho. Sabiendo que eso sí sería un aporte a las sociedades del mundo entero, donde un reactor del tamaño de tu casa así le va a dar energía a toda la República Dominicana. Eso sí sería un paso. ¿Y dónde está? Pues no. Hay muchos problemas, pero los problemas se solucionan y se buscan las soluciones. Rusia crea los cohetes hipersónicos, que era algo, concho, que los primeros desarrollos de eso lo hizo la Unión Soviética, porque si vamos ahora mismo a lo que tiene Rusia, eso viene de la época de la Unión Soviética, de trabajos que no podían consolidarse porque no existían los recursos. Y hay muchas tecnologías que estaban ahí. Pues si no existieran esos intereses militares entre de Oriente, Occidente, la humanidad se hubiera desarrollado mucho más rápido, tuviéramos miles de ejemplos. Tú te puedes hacer una resonancia magnética ahora, pero ¿por qué? Porque ya se había trabajado en eso para hacer armas electromagnéticas, para tirar cohetes y demás. Por eso surgen los imanes potentes que se utilizan en la resonancia magnética, pero no lo hicieron para hacer resonancia magnética, no, lo hicieron para otra cosa. En lo particular aquí, el posible desarrollo del país a niveles más, ¿tú crees que eso está al doblar de la esquina o necesita o requiere de más dedicación, de más? El problema un plan sincero de no, y como yo lo veo, el problema es que producir acontecimientos que favorezcan a la sociedad. Yo creo que el interés existe el interés para ir ahí, pero el problema es que tú no te puedes casar con una sola parte. Tú tienes que ser libre a la hora de elegir socio, tú tienes que ser libre a la hora de decidir
en qué tú vas a invertir y en qué tú vas a trazar. Tú tienes que tener libertad en esto, no a expensa de que alguien te llame, oye, mira, tú no puedes cerrar la frontera esa, ábrela porque eso es un problema. ¿Cómo que yo no puedo cerrar mis fronteras? Por decirte algo, no quiere decir que eso haya sido así. Desde el momento, o sea que esa parte falta, esa parte de la democracia falta. Ahí es donde está, digamos, que haya la democracia para elegir tus socios. Claro, que existe la democracia para tomar tus decisiones. Claro, eso está muy correcto. Y que no sea una democracia basada en, no, esto no puedo hacerlo así porque entonces el dinerito que me llega de por aquí, pues ya no lo voy a recibir porque al momento me van a poner una sanción. Yo no puedo hacer eso. Ese es el problema, ese es el chantaje que a mí siempre me ha enfermado, sin ver un bando u otro. Y fíjate la palabra que utilizo, bando, no estoy utilizando ni sin ver uno ni otro. Ese es el chantaje que a mí siempre me ha molestado. Claro. Tú no puedes tener un chantaje contra una persona que trabaje para ti bajo un chantaje. Ya bastante hace que trabaja por un salario. Ahora vas a chantajear también para que trabaje para ti. Entonces ese es el problema que se está viviendo. Unas observaciones dentro del campo de las reflexiones que tú hagas finalmente para como exhortación a los que nos están viendo. Yo pienso, Rafa, que el problema que estamos viviendo las sociedades, sin ponerle el collar al perro, es el problema de las ideologías que se están introduciendo en las sociedades, que desde mi punto de vista no son correctas. Tendencias que están surgiendo, y te repito, a buen entendedor, pocas palabras, sin poner ese collar. Además, tendencias que te están forzando a implementarlas. Ese es el problema más grave. Tendencias que se están forzando a implementarle en la juventud, en los niños. Y ojalá no lleguemos al extremo. Y a las niñas, bueno, a los niños me refiero como la sociedad, ¿verdad? Infante, ¿no? Y ojalá y no lleguemos a los límites que está Europa y Estados Unidos en esas tendencias. Eso no está bien. Eso va a traer problemas muy serios sociales a corto y mediano plazo en la sociedad. Va a traer hasta decrecimiento en la población. Y una población que no crece, que su pueblo no crece, estamos jodidos. Y perdonen los amigos que utilicen esa palabra. Entonces, esa situación es la que yo veo ahora mismo el flagelo más grande que tiene la humanidad. Rusia eso lo ha erradicado, los países árabes lo están erradicando, China tú sabes que lo tiene erradicado. En el sentido de la apología, esas tendencias que hay. Entonces ese es el grave problema, que se introduce en todos los campos, en el arte, la música. Siéntate y oye un pedacito para ganar en conocimiento general, una música de la que la juventud tiene en la cabeza para que tú veas las barbaridades que se dicen ahí. Eso yo no lo veo correcto. Y menos correcto yo veo que la familia permita eso. Eso todavía es peor todavía, porque están apoyando algo que sabiendo que sus padres no lo permitían, están apoyando que sus hijos lo hagan. Porque problemas en cualquier familia los hay, claro que los hay, siempre lo ha existido, de que el mundo es mundo, pero es que ahora no, ahora hay una apología por eso, y que no solamente y la familia lo está aceptando. Entonces, esa es una cosa de las que más me preocupa a mí de verdad. Y además va exponencial, eso no es un problema que hay una tendencia, no. Si te fijas y puedes ir a un centro comercial y ver la situación que hay hoy y vete la semana que viene para que tú veas la situación que hay.
Sí, pero es una tendencia que siempre ha merodeado los sectores que controlan las sociedades, los jerarcas. Por ejemplo, siglo XVIII, XVII, XIX, los franceses se apoderan de territorios importantes del Canadá, como los ingleses. Y ahí pusieron en práctica diabluras. Sí, Francia siempre ha tenido problemas de eso, claro. Ellos son las más... Los niños los raptaban a las familias, los separaban, los internaban. Ahí esos jerarcas, era como Pero no tuviste... pedir a la carta, tráeme un... Sí, claro. Te pedían un niño, una niña para ellos disfrutar. Pero tuviste ahora mismo en la isla de eso, sí, una depravación. Sí, bueno, ahora acaban de descubrir cementerios. En Canadá, viste los monasterios. En Canadá, sí, de niños que fueron sacrificados por los religiosos al servicio de los grandes magnates. Claro. Y viceversa, porque una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, sí, pues, pero eso es así mismo es, siempre ha existido, siempre. Es la fase, siempre. Entonces, pero el problema es que ahora, exacto, ahora como que por algún motivo, ¿cuál es? Le están dando, están incentivándolo. Entonces hay que ver, fíjate que yo me he puesto a pensar qué es lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Más control? Puede ser. Porque tú creas un adicto a una red social y ya tiene controlado. La natalidad la controlan. Porque si, también, eso es un principio. Es como cuando tú tienes un ejército, si te quitan 2, tú tienes que buscar 4 para repetir. Fíjate que yo hasta me ha hecho preguntas, que un poco saliendo del programa, yo decía, bueno, ¿y no será una que ha surgido? Tú sabes que, por ejemplo, en el mundo animal existen especies, algunos tipos de ranas que si no hay macho, algunas de las hembras se convierten en macho, ¿verdad? Y fecundan. Sí, sí. Hay especies así por la necesidad que hay, ¿verdad? Por fenómenos que... Yo decía, pero no tendremos algún fenómeno de eso. Claro, el problema es que la humanidad no tiene todavía la necesidad. Los recursos, no es que los recursos, es que el error, tú sabes dónde está, Rafaelito, que los recursos que tiene el mundo son más que suficientes para mantener 10 veces, 20 veces la población que existe. Sí. Pero en eso hay mucho de que los recalcitrantes se arropan para hacer su diablura en el liberalismo. El lobo se pone el traje de cuero, como de ovejo. El liberalismo, no, porque si tú quieres ser un científico del arroz, muy bien. Si tú quieres ser un agente vendedor de preservativos, muy bien. Si tú quieres ser lo que tú quieras, hay que permitírtelo. No es así, porque si tú quieres ser un gran criminal, como acostumbra estas sociedades que hemos tenido, producirlo en serie, grandes criminales, eso no es correcto, eso hay que controlarlo. Claro que sí. Bueno, pues algo que observar. No, está bien, todo bien, yo sigo observando y viendo, ¿verdad? Te cambiaremos opiniones, ¿sabes? Pero nada, esperemos a ver que los acontecimientos, tenéis pronto ya elecciones, ahora en mayo. Bien. Sí, ya veremos, ¿verdad? Bueno, no quise... No, yo sé que es un tema. Que tú, ¿verdad? No, y además tú sabes que claro, no, y además que no, como es algo que no me llama, exacto, no me llama la atención mucho, pues no. Bueno, el humo no. Bueno, gracias. Ok, venga, Rafa.